Muy buenas noches, amables televidentes. Sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de su programa Soluciones Médicas, Salud Educativa al más alto nivel. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da en este domingo 17 de mayo. Domingo que si no hubiese sido por el coronavirus, estoy inmerso en estos momentos en las elecciones en la República Dominicana. Elecciones que se han pospuesto para el día 5 de julio, una vez que pasen los mayores estragos de la pandemia del coronavirus. Hoy es día de la hipertensión, el 17 de mayo es día de la hipertensión, pero vamos a seguir en nuestro ciclo de conferencias hablando acerca del coronavirus. En estos momentos vamos a hablar acerca de cuál es el impacto del coronavirus en las embarazadas. Y para ellos hemos invitado en el plato fuerte a un médico ginecólogo, parte de los colaboradores del staff de Soluciones Médicas, por Alexander Batista. Alexander Batista, con él vamos a hablar acerca de embarazo y coronavirus. Buenas noches, doctor. Bienvenido a Soluciones Médicas. Muy buenas noches, gracias nuevamente por la invitación a este prestigioso programa. Saludos nuevamente a todas esas personas que nos están sintonizando en este momento. Buenas noches. Bien, doctor, el COVID-19 en las embarazadas. Las embarazadas, por sus condiciones per se, ya pertenecen al grupo de alto riesgo. ¿Qué ha pasado con el COVID-19 en las embarazadas y cuál es el impacto que puede tener el virus en este tipo de pacientes? Bueno, primeramente tenemos que mencionar que toda embarazada es una paciente de alto riesgo para contraer el COVID-19. ¿Por qué es una paciente de alto riesgo? Porque las embarazadas tienen un sistema inmunitario único. Hablo de sistema inmunitario a su sistema de defensa. Estamos hablando que una paciente embarazada, su sistema inmune tiene que tolerar primero un feto, lo tiene que reconocer para no atacarlo. Para poner un ejemplo, cuando vamos a hablar de trasplante de órganos. Si a una persona le trasplantamos un riñón y el sistema inmunológico de esa persona no lo reconoce, esa persona lo va a rechazar. Así mismo pasa con el embarazo. El sistema inmunológico de la paciente embarazada tiene que reconocer ese feto que tiene cromosomas tanto de la madre como del padre para no atacarlo. Y en este caso, si lo ataca, va a provocarse un aborto. O en algunos casos puede provocar malformaciones en el bebé, cuando hay incompatibilidad entre los caracteres de la madre y el bebé. Y así también, a pesar de que el sistema tiene que hacer ese trabajo, también tiene que hacer el trabajo de defender a la embarazada contra la invasión de microorganismos, tanto bacterianos como virales, en este caso virales como es el COVID-19. Entonces, por eso las pacientes embarazadas se consideran inmunodeprimidas por ese trabajo que tiene que hacer su sistema inmunológico. O sea, lo que usted no quiere decir con esto es que así como se suprime el sistema de defensa en los pacientes trasplantados, de forma natural, el organismo baja ese sistema inmunitario de defensa en las embarazadas para evitar que haya un rechazo de esa nueva vida que está creciendo dentro de su útero. Es una forma maravillosa quizás de haber una supresión natural para evitar que se pierda ese embarazo y que el embarazo termine. Entonces, exactamente. Esas condiciones ocurren en todas las embarazadas. Exactamente. También recalcar que las pacientes, por el solo hecho de estar embarazadas, los cambios hormonales, los cambios fisiológicos o naturales del embarazo también promueven a nivel de la vía respiratoria
que esa vía respiratoria sea propensa a desarrollar infecciones respiratorias con más frecuencia, porque promueven una área de edematización en el sistema respiratorio superior en las pacientes. Y eso la hace más susceptible también a que la paciente contraiga enfermedades infecciosas. Entonces, doctor, sabemos que el COVID-19 afecta más a los hombres que a las mujeres, pero en el caso de las embarazadas, tendría ese problema de inmunodeficiencia o inmunosupresión. ¿Estarían entonces predispuestas ya, independientemente de su condición de mujer, a ser afectadas a la misma proporción que los hombres? Exactamente, las embarazadas, si categorizamos embarazadas solo versus hombres, serían más propensas. Y también que tenemos que agregar es que no solamente que una mujer esté embarazada, si a una mujer le agregamos embarazo, más le agregamos enfermedades que ya la mujer tiene de base, ejemplo, hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades renales, asma o enfermedades respiratorias crónicas, vamos a aumentar la morbimortalidad en las pacientes embarazadas. O sea, que sería mucho más propensa aquella embarazada que tenga una comorbilidad. ¿Qué embarazadas serían más propensas a contraer el virus? Porque sabemos que hoy en día, a pesar de cuando hablamos de embarazo, estamos hablando de pacientes jóvenes, hay embarazos en mujeres ya que son mayorcitas, incluso vemos embarazadas que están ya al final de la tercera década y en la cuarta década de la vida. ¿Tendrían entonces mayor riesgo de contraer la enfermedad cuando el embarazo ocurre o está después de los 40 años que cuando ocurre en una paciente de la segunda década, tercera década de la vida? De por sí ya una paciente embarazada por encima de los 35 años es una paciente de alto riesgo, porque ya está fuera de su edad reproductiva. Y aunque no tenga una enfermedad de base, se maneja como una paciente de alto riesgo. O sea, que es una paciente que con mayor frecuencia puede tener un trastorno hipertensivo asociado al embarazo, una diabetes o otro tipo de problema asociado al embarazo, y este problema no se descarta. Tanto que hemos visto que es una enfermedad también que mientras más edad, más probabilidad es de contraerla. Bien. Doctor, ¿cuáles síntomas entonces podrían presentar estas pacientes que tienen COVID o coronavirus? ¿Los síntomas son los mismos que presentan un paciente en condiciones normales? Sí, generalmente van a ser los mismos síntomas, aunque el embarazo puede agravar con mayor facilidad que en una paciente que no esté embarazada, pero van a ser los mismos síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del gusto, del olfato. Ya en los casos graves, la dificultad respiratoria, la tos con sangre, la falla multiorgánica, pero va a ser la misma sintomatología. Lo que sí, el embarazo podría acelerar más el proceso de la enfermedad. Entonces, estas pacientes, cuando presentan estos síntomas, ¿quién la ve? ¿La ve el internista, la ve el neumólogo, la ve el ginecostetra, que es el que le está haciendo el embarazo? ¿O ustedes tienen un equipo multidisciplinario para tratarla en conjunto? Muy importante, una vez se identifique una paciente que se sospeche de coronavirus, lo primero que hay que hacer es aislamiento y se debe manejar de manera multidisciplinaria. Debemos manejarla nosotros como obstetra, debe manejarse por un intensivista, neumólogo, anestesiólogo, porque no sabemos si en qué momentos la paciente haya que desembarazarla, un neonatólogo para darle seguimiento al recién nacido. O sea, que debe ser manejada por todo un equipo multidisciplinario. Las pacientes embarazadas tienen condiciones especiales y siempre, aún a nivel popular, la gente dice, tú no puedes tomar esto porque tú estás embarazada.
una paciente embarazada con las limitaciones que tenemos ahora, porque hay poca consulta, hay poco seguimiento, quizás, no sé qué método ustedes tienen para seguir de seguimiento, pero tenemos en nuestro país más de 2 meses que son consultas habituales. Entonces la paciente presenta un cuadro de esto. ¿Tendría riesgo si comienza a tomar algún medicamento o comienza a tomar algún té o algo natural para alivianar esos síntomas que puedan estar presentando en caso de que no se pueda comunicar con ustedes? ¿Hay un analgésico, un antipirético, algo para la fiebre que ella pueda? Mira, nosotros tenemos que individualizar los casos. Si tenemos, incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda que si tenemos una paciente que clínicamente se ve estable y no tiene ninguna complicación obstétrica, esa paciente amerita aislamiento domiciliario y puede dársele seguimiento estricto vía telefónica y citar a la paciente ya 14 días después de haber finalizado los síntomas. Pero todas las pacientes no son iguales y las pacientes que ameriten internamiento se deben manejar sintomatológicamente y el manejo va a depender de los síntomas y la evolución de la paciente. Vamos a hablar, doctor, de tratamiento, que hay diversidad de tratamientos que se han utilizado. Como no hay un fármaco que mate el coronavirus, que mate el virus, se ha hecho hasta el momento, son ensayos y a través de diferentes protocolos que tienen en diferentes países, se están utilizando medicamentos. Vamos a analizarlo por parte. Por ejemplo, las pacientes embarazadas pueden utilizar el más famoso, que es la hidroxicloroquina. Pueden utilizar este medicamento independientemente de la edad gestacional por la que estén pasando sin ningún tipo de problema. Sí, las pacientes embarazadas pueden usar la hidroxicloroquina. No se ha demostrado que la hidroxicloroquina tenga efectos teratogénicos o provoque malformaciones en el recién nacido. También vamos a agregar que en ese protocolo a veces agregan la acitromicina. Tampoco la acitromicina se ha evidenciado a provocar trastornos teratogénicos en el recién nacido. O sea que la acitromicina también se hace entonces. Podríamos utilizarlo en embarazadas. Sí, sí, bueno. ¿Sí? De los mucolíticos. De los la mucolíticos. Cisteína, el ambrosol. De los mucolíticos podemos utilizar el ambrosol y la N-acetilcisteína. De los antivirales que se han estudiado en los últimos días y que han tenido efectos sobre la disminución de la virulencia del virus, también están aceptados en el uso durante el embarazo, como el ritonavir, el interferón. Bueno, ya para los casos graves se han utilizado los anticuerpos monoclonales. Y si se ve la necesidad de utilizar los anticuerpos monoclonales, como en este caso el tocilizumab, sí. También se utiliza durante el embarazo. Aunque no hay estudios, que nos digan con confiabilidad que no actúan durante el embarazo, pero en estos casos tenemos que pensar en la madre también. Y está indicado la utilización. Y mencionar, ya que estamos abarcando un poquito del tratamiento, ya como también nos sintoniza un grupo médico, mencionar que los anticuerpos monoclonales se utilizan más en aquellos casos de la tormenta de citoquinas. En el embarazo, de por sí, ya la paciente está sometida a un estado proinflamatorio, tanto en el primer trimestre como en el tercer trimestre. ¿Qué nos quiere decir eso? Que si la paciente presenta esta tormenta de cloroquina, que se presenta generalmente en el estado grave de la enfermedad,
podría ser más grave en las embarazadas, porque ya de por sí la paciente está en un proceso inflamatorio que se lo genera el embarazo. Usted hablaba de anticuerpos monoclonales y mencionaba el tocilizumab, que es el que se ha usado mucho aquí. Todos sabemos, como médicos, las contraindicaciones y los efectos adversos de este medicamento. O sea, no es que es un medicamento que nada más es bondadoso, que va a sacar y va a salvar a todos los pacientes que se lo ponen. Tiene muchos efectos secundarios, incluso los pacientes que están conscientes y o si no, los familiares de los pacientes que están en estado crítico deben leer cuáles son las bondades y las desventajas del medicamento. Ocurre igual en las embarazadas, deben firmar también para autorizar como forma de consentimiento de que se les ponga el medicamento. No, claro, uno como médico categoriza todos los medicamentos, pero si nos vamos, casi siempre todos los pacientes leen la posología de un medicamento y el medicamento se te dice que hay contraindicaciones o precauciones durante el embarazo y la lactancia. Hasta un acetaminofén te dice eso. Entonces uno individualiza cada caso y ahí está la palabra riesgo-beneficio en algunos casos también, y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Y al paciente que se le va a administrar estos tipos de medicamentos sí tiene que firmar un consentimiento informado. La ivermectina, que tanto se ha hablado y que ya incluso nosotros hicimos un programa con el doctor Johnny Tavares de Puerto Plata, capellán, y ha dicho que quizás sea el fármaco más inocuo, el más inofensivo que tenga de las modalidades o de los protocolos de tratamiento. ¿Hay ivermectina en embarazo? La ivermectina está categorizada en el embarazo, o sea que no se recomienda. Al tener otras alternativas, podemos utilizar otras alternativas, pero la ivermectina no se recomienda durante el embarazo. Bien. Doctor, ¿cuáles complicaciones podrían tener una paciente con COVID-19? Conociendo ya el estado en que está inmunosuprimida de forma natural. Dentro de las complicaciones, en la madre son todas las complicaciones que sabemos en otro paciente que pueda tener el COVID-19. Ahora, todavía no tenemos estudios fidedignos por el poco tiempo de la enfermedad que nos indiquen si el COVID-19 tiene algunas complicaciones o efectos en el feto. Generalmente los protocolos que se han seguido son protocolos que se han basado en enfermedades que han tomado mucho auge en los últimos tiempos, como es el SARS y el MERS, que son el síndrome de agudo y el síndrome de dificultad del Medio Oriente. Entonces, los protocolos se han basado en las complicaciones que han presentado esas enfermedades en las pacientes embarazadas. Por ejemplo, esas dos enfermedades han provocado en el feto abortos a repetición, han presentado parto prematuro, así como retardo del crecimiento intraútero del feto. Pero no se ha demostrado la transmisión vertical, o sea, la transmisión de la madre al feto durante el embarazo o durante el parto. Entonces, los protocolos se han basado más en la historia de esas enfermedades por lo temprano que han sido o lo temprano que es la enfermedad. Todavía no tenemos estudios fidedignos que nos identifiquen los riesgos que puede tener una embarazada con COVID-19. O sea, eso es independientemente del tratamiento, porque sabemos que en otras enfermedades virales como el VIH, el uso de retrovirales generalmente es lo que evita esa transmisión vertical. Entonces, en este caso, aunque la madre no reciba ningún tratamiento, no hay esa transmisión directa. O sea que el virus no atraviesa la barrera placentaria y la barrera quizás no atraviesa este tipo de barreras que generalmente hacen otros virus. Exactamente. Los estudios que se han hecho actualmente todavía no han demostrado o no han encontrado el virus tanto en el líquido amniótico,
en la sangre del cordón umbilical, la sangre que va del útero a la placenta. Tampoco lo ha identificado en los fluidos genitales, ni lo ha identificado en el tracto respiratorio superior de los recién nacidos. Tampoco se ha identificado en la leche materna. En la leche materna. Usted habla de que no se ha identificado virus en fluidos genitales. Entonces, ¿significa eso que la paciente con COVID-19 se puede desembarazar tanto vía cesárea, vía alta, como por parto? Porque sabemos que hay otras enfermedades virales que no se recomiendan la vía del parto por la infección que puede ocurrir. O sea, ¿una paciente con COVID podría desembarazarse por cualquiera de las dos vías? Exacto. La vía de desembarazar la paciente va a determinar la condición de la paciente y el criterio del médico que le está tratando, del ginecólogo que le está tratando. El COVID-19 no es una indicación de cesárea, o sea, que se le puede dar parto normal a una paciente con COVID-19. Claro, tomando todas las medidas de precaución, tanto para la paciente como para el personal que está tratando a la paciente. Y al igual, si se le va a realizar una cesárea a una paciente con COVID, también se deben tomar todas las medidas de precaución para evitar el contagio del personal que está tratando a la paciente. Y vamos un poquito más allá. Cuando un recién nacido de una paciente con COVID-19 nace, lo ideal es el aislamiento, porque se ha demostrado que la transmisión es por la saliva o por los fluidos del tracto genital, del tracto respiratorio superior. Entonces, se recomienda aislar el recién nacido de la madre. La criatura. Ahora, que aislemos la criatura de la madre no es una causa de que la madre no pueda darle la leche materna al bebé. Se recomienda que la madre se ordeñe. Como no se transmite por la leche, como no se ha encontrado COVID-19 en la leche materna, el bebé puede tomar esa leche sin ningún problema. ¿Han nacido niños con COVID-19, doctor? ¿Tenemos algún registro, algún estudio que hayan dicho que sí, que hayan visto algunos niños que hayan nacido con la enfermedad? Tenemos algunos estudios que indican que hay niños de madres positivas a COVID-19 que tienen COVID-19, pero no se ha identificado la fisiopatología por la cual esos niños han contraído la enfermedad. Sí, porque no se ha detectado el virus en lo que mencioné anteriormente. O sea que todavía, por lo temprano de la enfermedad, todavía no podemos decir a ciencia cierta por qué esos niños han nacido con COVID-19. Ok. Doctor, otra pregunta que yo sé que muchas veces puede asaltarle a los pacientes en cuanto al COVID-19. Sabemos que hay enfermedades que cuando la paciente está durante la etapa de la embriogénesis, estamos hablando, ok, parece que se nos fue un poquito la señal ahí. Ahí estamos. Cuando la paciente está durante la embriogénesis, muchas enfermedades virales, varicela, viruela, podrían haber deformación. Nos preocupa ahora que a pesar de que hay algunas teorías conspiradoras que dicen que el virus fue creado para acabar con gran parte de la humanidad, son más lo que van a nacer como producto de la cuarentena que lo que van a morir producto del coronavirus. Porque se cree que 7,5 millones más de niños por producto de la cuarentena van a nacer que no estaban programados para nacer en este año. Entonces, doctor, esas embarazadas que se embarazaron recientemente durante la pandemia y que desarrollan el virus, podría haber malformaciones. Tenemos que esperar un tiempecito para ver cómo va a ser el desarrollo de estos productos de estos niños concebidos durante la cuarentena.
Muy buena la pregunta. Hasta yo quisiera saber en el futuro porque tenemos que comenzar a estudiar a esas pacientes. Y, y es cierto lo que tú dices. En mi experiencia en estos 2 meses que he estado dando la asistencia a mis embarazadas, es que me han llegado muchas embarazadas nuevas, muchas embarazadas con embarazo muy temprano, y todavía yo no he tenido la primera embarazada con COVID-19. Entonces, si van a morir muchas personas, yo creo que van a ser el triple de lo que van a morir. Ok. Doctor, ¿hay experiencia de embarazada en sala de cuidado intensivo y con ventilación? ¿Han tenido casos de pacientes que hayan tenido que ventilarla? ¿Y cuáles son quizás los riesgos de esta paciente que generalmente cuando están bajo ventilación mecánica podríamos pensar en falla multiorgánica? Exacto, sí. En mi experiencia en estos meses todavía no se me ha presentado caso de pacientes, gracias a Dios, pero no en ventilación, sino estuve leyendo un estudio que se realizó. En este caso tomaron 111 pacientes. De esas 111 pacientes estaban en el proceso de trabajo de parto y por protocolo del lugar se le tomaron pruebas de COVID-19 a las pacientes. De esas 211 pacientes, 33 pacientes dieron positivas a COVID-19. Y la paciente fue porque estaba en trabajo de parto, no porque tenía síntomas. De esas 33 pacientes, solo 4 estaban sintomáticas. O sea que 29 de las 33 pacientes no tenían ningún síntoma y fue simplemente un hallazgo del momento. Entonces, con relación a aquellas pacientes que ameritan ventilación, esas pacientes de por sí, si ya están en ventilación es porque la enfermedad llegó a esa etapa grave con fallas multiorgánicas. Desde el punto de vista obstétrico, nosotros tenemos que velar por la salud tanto de la madre, en este caso también tenemos que velar por la salud del feto. Y como médicos obstetras tenemos que identificar cuáles cambios nos puedan provocar una alteración, en ese caso en el bebé. Y cuando si se nos presenta desembarazar a la paciente, nosotros tenemos que velar desde ese punto, aparte de que también tenemos que velar, claro, por la salud de la madre. Entonces tenemos doble trabajo en ese caso. O sea que no es una tarea difícil, no es una tarea fácil, es una tarea muy difícil. Así es. Doctor, otros pacientes con COVID-19 tienen la ventaja de que algunas veces no se le ha hecho la prueba, pero por los síntomas que presentan, el paciente se le hace tomografía y se le hacen estudios para ver la enfermedad. En el caso de las embarazadas, ¿cuál estudio ustedes indican y que puede hacerse sin que tenga riesgo la criatura y dependiendo de la edad gestacional? En estos casos, la tomografía podría hacerse con protección. Con protección, exactamente. Con protección. Pero me gustaría en estos casos más la resonancia magnética, que no tiene efectos al embarazo. Y nos podría dar imágenes que nos puedan ayudar a diagnóstico. Mucho en este caso nos daría imágenes muy exactas también. Pero los beneficios de la resonancia magnética es que no tiene efectos durante el embarazo, es igual que la sonografía. Bien, doctor, ¿en qué etapa se recomienda entonces comenzar el tratamiento o instalar tratamiento en pacientes con embarazadas? Porque muchas veces a ustedes les gusta darle tiempo, vamos a ver si cede, vamos a ver qué pasa. Pero en el COVID, que es una enfermedad muy insidiosa y progresiva y que puede evolucionar rápidamente, quizás el hecho de esperar algunos días podría ser fatal para los pacientes. ¿Ustedes comienzan a tratar a esa paciente inmediatamente son diagnosticadas? Todo va a depender. Si una paciente
está totalmente asintomática, nosotros podemos observar a la paciente. Ya si la paciente presenta, porque como lo expliqué anteriormente, tenemos mucha gente en las calles que está asintomática, que no sabe que tiene la enfermedad hasta que se hace una prueba. Entonces, esos pacientes no se recomienda el tratamiento. Ya cuando comienzan con la sintomatología, entonces ya uno comienza con la artillería de medicamentos que mencionamos anteriormente. Pero aquellos pacientes asintomáticos se mantienen en aislamiento en estos casos. Si no tienen, como mencioné, alguna complicación obstétrica, se puede mantener en aislamiento domiciliario. ¿Hasta cuándo se podría prolongar un embarazo en una paciente que se complique con COVID-19? Tomando en cuenta que muchas veces cuando ustedes hablan de prolongación del embarazo, ustedes valoran los riesgos de la madre, pero los riesgos también de la criatura, incluyendo la viabilidad. En este caso, cuando el producto tenga posibilidades de sobrevivir. Entonces, ¿han tenido ustedes que manejar algunos casos de esto, de quizás prolongar o quizás es una urgencia? Ahorita usted mencionaba y hablaba acerca de que el anestesiólogo debe estar como parte del equipo multidisciplinario porque probablemente esa paciente haya que hacer una cesárea de emergencia. Entonces, es común que nazcan niños prematuros porque haya que hacerle cesárea de emergencia a estas pacientes con coronavirus. Sí, y eso va a ser individual, o sea, cada paciente va a ser diferente. En estos casos, la viabilidad es diferente en cada país, de acuerdo a la tecnología de cada país, también tenemos que tener eso en cuenta. Si la viabilidad en un país desarrollado es 26 semanas, vamos a poner que la de nosotros a las 28 semanas. Entonces, sí uno tiene que tener en cuenta eso, la falla multiorgánica de la paciente, a qué me puede llevar esa falla multiorgánica de la paciente, si me puede provocar un óbito fetal, si hay alteración del flujo sanguíneo de la madre al bebé, eso lo podemos identificar sonográficamente por el uso de sonografía con Doppler. Eso nos ayudaría bastante a determinar hasta dónde podemos llegar con una paciente con un embarazo que el bebé no corre el riesgo de fallecer durante el proceso. Entonces, cada paciente va a ser individual, porque si me llega una paciente a las 37 semanas con COVID, uno va tranquilo porque ya la paciente está a término en ese caso, pero cuando llega a las 28, a las 30 semanas, entonces las cosas se ponen más difíciles y que la paciente empeore cada día. Que se han presentado casos de óbito fetal por ya la falla multiorgánica que de por sí provoca el COVID. O sea, el óbito es cuando el niño muere dentro del útero. Exactamente. Ya finalizando el embarazo. Sí. También mencionar que el uso de inductores para madurar los pulmones debemos utilizarlo de manera juiciosa porque puede aumentar la morbilidad de la paciente. El uso Pero de en el tratamiento normal utilizan esteroides, están utilizando esteroides ahora. Bueno, según lo que leí, el uso de esteroides puede aumentar la morbilidad. La morbilidad. Y debemos ser juiciosos en ese, por lo menos la dosis que utilizamos para la maduración de los pulmones del bebé aparentemente no es recomendada. No hay que quizás... Porque, ustedes utilizan algunas veces inductores o esteroides para la maduración y algunas veces tienen que esperar, pero en este caso no pueden esperar. Exactamente. Entonces eso complicaría. Doctor, después del estudio de los italianos que vieron que quizás más que una neumonía, el virus lo que producían eran muchos coágulos y que eso iban a producir infartos no solamente a nivel pulmonar, sino a nivel corazón, a nivel cerebral.
se comenzó a explorar el uso de anticoagulantes. ¿No hay contraindicación de usar anticoagulantes en estas pacientes como parte del No, protocolo? durante el tratamiento, durante el embarazo no hay contraindicaciones del uso de anticoagulantes. Incluso hay enfermedades que provocan abortos a repetición que conllevan tratamientos de anticoagulantes durante todo el embarazo. Y los anticoagulantes son bien aceptados durante el embarazo, o sea que no hay problema con el uso de los anticoagulantes. Al contrario, cuando se provocan coágulos, entonces también, aparte de que esos coágulos de sangre pueden taponar otras venas o vasos en otros lugares, corazón, pulmones, cerebro, también pueden ir a la placenta y provocar taponamiento de los vasos que le llevan sangre al bebé y provocar muertes fetales por esta razón. O sea que mucho más está indicado durante el embarazo el uso de estos medicamentos. Y de por sí la paciente está en un estado que hay una aceleración de la coagulación durante el embarazo, o sea que se recomienda su uso. Doctor, por lo que usted me ha dicho entonces, las pacientes embarazadas son del grupo de alto riesgo y hay que limitarla. ¿Qué debe hacer o no debe hacer una embarazada? Una embarazada puede estar en el supermercado de manera rutinaria, puede estar haciendo fila en los bancos, puede estar saliendo en condiciones normales. No, las pacientes embarazadas, al igual que las personas envejecientes, son las personas llamadas a estar en los hogares, al igual que los niños. A las mujeres embarazadas, lo único que les recomendaría es que salgan a sus chequeos prenatales y ponerse de acuerdo con su médico el día específico que le toque y una hora específica para evitar aglomeraciones también. O sea, que sea una consulta bien organizada y con todas las medidas de precaución que todos sabemos. Entonces, es lo que yo les recomiendo a las embarazadas. Yo estoy seguro que si nosotros tuviésemos la oportunidad de abrir las líneas en estos momentos, hay una pregunta que no faltaría. ¿Y las relaciones sexuales, doctor, durante la pandemia? ¿Podrían tenerse, tomando en cuenta de que la paciente tiene un marido que está en la calle, que puede ser contaminado y que quizás en los que si es joven, quizás no puede sentir, no podría sentir ni tener síntomas, pero sí podría transmitir la enfermedad? Entonces, ¿deben tener o no, o deben cuidarse durante la pandemia de las relaciones? No se ha demostrado el COVID-19 en los fluidos genitales, pero la cercanía de una persona a otra puede haber transmisión de la enfermedad, pero el pánico que ha generado la enfermedad tampoco es para que nos arrope de tal manera. Sí. Entonces, yo no les voy a impedir que tengan sus relaciones sexuales durante la pandemia. Exacto. Deben ser muy juiciosas. Doctor, exacto. Un mensaje final, el tiempo se va rápido en televisión, un mensaje final a todas las pacientes, embarazadas o no, que nos están viendo y que en algún momento podrían llenarse de incertidumbre a saber que pudieron la enfermedad y están en estado de gestación, están embarazadas. Bueno, a las embarazadas lo que les digo es que sigan todas las medidas de precaución exhortadas por la Organización Mundial de la Salud, que cualquier pregunta sobre su embarazo, que contacten su ginecólogo, que no, que siempre vayan a las citas programadas por su ginecólogo, claro, tomando siempre las medidas de precaución. Y con respecto a los cambios que pueda generar el COVID-19 en las embarazadas, todavía es algo incierto por lo temprano de la enfermedad, que tenemos que esperar que se investiguen, que los expertos investiguen de acuerdo a los casos y ya luego nos emitirán los protocolos que debemos seguir con las embarazadas. Si de por sí tenemos como protocolo que incluir el COVID-19 en el grupo de análisis que debemos hacerle a las embarazadas. Pero tienen que cuidarse
como se están cuidando las personas envejecientes, como se están cuidando, evitar llevar la enfermedad a las casas también, porque no solamente cuidarse las embarazadas, sino tiene que cuidarse el entorno que vive con ella también. Bien. Doctor, ¿dónde pueden obtener los servicios del doctor Alexander Batista Ginecostetra? Estamos en el Instituto Materno Infantil, en la 4ª planta de Bellaterra Mall, en el módulo DA5, en horario de la mañana, de 8 a 12 de la mañana. Por estos tiempos de COVID, hasta finalizar la cuarentena, estamos solamente laborando 2 a 3 días a la semana. A la semana, pero usted está dando sus consultas normales. Sí, estoy atendiendo las embarazadas solamente. Las embarazadas. O alguna paciente que amerite que le dé atención. Llamar con citas previas, obvio, al teléfono 829-333-5375. Bien. Señores, agradecemos al doctor Alexander Batista, médico ginecostetra de la Clínica Materno Infantil de esta ciudad de Santiago, quien está hablando en esta noche acerca del COVID-19 y las pacientes embarazadas. Hemos tenido informaciones por parte de un perito ginecostetra en cuanto a cuáles son las complicaciones y cuáles son las condiciones que generalmente podrían presentar esta paciente en estado de embarazo. A ustedes, amigos televidentes, gracias por la atención que cada domingo nos dispensan. El próximo domingo, un programa edificante, como siempre, para toda la familia. Pasen todo. Feliz resto de la noche. Gracias. Buenas noches.